Hermanos, voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos para dar continuidad en la serie de enseñanzas. Y voy a invitarlos a abrir en el capítulo 6. El tema que estaremos estudiando en esta tarde es Jesús alimenta a una multitud. Vamos a orar y posteriormente pasaremos a la lectura. Hoy así lo haremos. Así es de que si me acompañan, hermanos, oremos y posteriormente pasemos a la lectura. Señor y Dios, te agradecemos por permitirnos estar delante de ti como tu iglesia, tu pueblo, llamado para exaltar tu nombre, la grandeza de tu nombre, de tu persona. Oramos por tu palabra, que tu palabra sea enseñada, ayuda a quien predica, Señor. Nuestra confianza está en tu poderosa palabra. Tu palabra no es antigua, no es moderna, sino que ella es eterna. Y oramos, Señor, que tú la uses para el beneficio de tu iglesia. Háblanos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Marcos, capítulo 6, verso 30 al 44. Leo en Reina Valera. Me pueden acompañar con su mirada, hermanos. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Este milagro, hermanos, que hemos leído en la narrativa de Marcos es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús realizó. Incluso es el único de los milagros que Jesús hizo que queda registrado en los 4 evangelios. Este milagro lo narra tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es el único milagro que todos los discípulos o los evangelios lo narran. Todos los milagros que Jesús realizó tienen un propósito, hermanos. Todos los milagros que Jesús realizó tienen un propósito, y el mayor de todos los propósitos es apuntar precisamente hacia la naturaleza de Jesús. O sea, que Jesucristo es 100% humano, pero también es divino, 100% Dios. Pero también tienen el propósito de hacernos saber que Él nos ama, que tiene compasión de nosotros y que Él puede satisfacer nuestras mayores necesidades. Por ejemplo,
el perdón de nuestros pecados, vida eterna y todas las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Y eso es precisamente lo que nosotros veremos en esta tarde con la ayuda del Señor mediante el estudio de este pasaje, donde Jesús alimenta a una multitud al realizar precisamente este milagro, la multiplicación de los panes y de los peces. Permítanme contextualizar esto, hermanos, este pasaje. Nosotros estudiamos la semana pasada, si bien recuerdan, cómo el rey Herodes, al escuchar sobre Jesús, piensa que es Juan el Bautista. Marcos lo que hace es aprovechar para incluir la muerte de Juan Bautista por manos de Herodes. Así que el pasaje que nosotros tenemos en esta tarde es la continuación de lo que vimos hace 2 semanas. No es continuación de lo que vimos la semana pasada, es continuación de lo que vimos hace 2 semanas. Y lo que vimos hace 2 semanas, vaya la redundancia, fue como Jesús comisionó a los 12 discípulos para ir y predicar a las ciudades y aldeas alrededor de Judea, donde los envió de 2 en 2. Por tanto, lo que nosotros debemos hacer aquí, hermanos, para seguir la secuencia de la narrativa, es leer los versos 12 y 13 de este mismo capítulo. Y si me pueden acompañar, lo vamos a leer así. Capítulo 6, verso 12 y 13. Vuelvo y repito, capítulo 6, verso 12 y 13. Y observen. Y saliendo predicaban, o sea, los 12 discípulos, que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Como ven ahí, hermanos, ellos salieron, predicaron en las ciudades y aldeas de la región. Eso fue, por supuesto, un arduo trabajo para todos ellos. Bien, pues pasando el tiempo de ese trabajo arduo, ellos regresan y se reencuentran con Jesús nuevamente. Y ahí es donde ellos le cuentan a Jesús qué es lo que sucedió, le cuentan a Jesús todo lo que aconteció, o sea, todo lo que ellos enseñaron y todo lo que aconteció durante ese trabajo. Y es así, hermanos, como vamos a comenzar con el primer punto de este mensaje. En primer lugar, vamos a ver que Jesús lleva a sus discípulos a descansar después de una larga jornada de trabajo. Y entonces sí podemos leer los versos 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Entonces, como vemos, los discípulos regresan a Jesús después de haber predicado, le cuentan todo lo que han visto, todo lo que han hecho, todo lo que Dios ha hecho a través de ellos, cómo Dios los ha usado en la predicación, cómo han sacado también demonios de personas. Y lo que hace Jesús es darles inmediatamente descanso, o procura darles descanso a sus discípulos. Y por supuesto, Jesús también lo necesitaba. Marcos dice ahí en el verso 31 que era tanto trabajo el que venían haciendo ellos, era tanto trabajo el que venían realizando, que no tenían tiempo ni para comer. Observe lo que dice ahí en el verso 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Así que la indicación que Jesús les da es: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La indicación es clara: venid, descansemos. Descansen un poco. Hermanos, permítanme dar unas lecciones importantes nada más de estos versos, porque indudablemente podemos extraer unas lecciones para nosotros hoy día. Número 1, cuán importante es que nosotros como discípulos de Jesús
compartamos con otros las maravillas de Dios, que compartamos con otros lo que Dios hace en nosotros, en medio de nosotros y también a través de nosotros. Eso es precisamente lo que los discípulos hicieron acá. Vinieron y le contaron también a Jesús. Pero es nuestra responsabilidad contarle al mundo lo que Dios está haciendo, las maravillas de nuestro Dios. La segunda lección inmediata es cuán importante es para Dios nuestro descanso físico. Todos nos podemos identificar con estos discípulos, que hay en ocasiones que estamos tan metidos en el trabajo que a veces ni tenemos tiempo para comer. Todos nosotros necesitamos descansar. Todos nosotros tenemos necesidades físico-emocionales que precisan ser suplidas. Todos necesitamos reabastecer nuestras fuerzas para continuar haciendo la tarea. Nosotros sabemos que Dios desde el principio, cuando Dios creó al hombre, dijo claramente que el hombre debía trabajar arduamente durante 6 días, pero al séptimo día debía descansar. Ese día no se debía hacer ninguna labor para que se dedicara a descansar de los quehaceres de la vida. Tristemente, hermanos, hay personas que todo el tiempo están trabajando, son consumidas por el trabajo, e incluyendo los domingos, el día del Señor. Y aquí me refiero, amados, a personas que pudiendo descansar no lo hacen. Me refiero a que cuando no hay una necesidad inmediata, de todas maneras deciden irse a trabajar en el día que Dios estableció que lo descansasen, para bien de su alma. Por tanto, eso es un pecado, por supuesto, contra Dios. Y hermanos, tarde que temprano puede cobrar la factura cuando no se descansa física y emocionalmente. Así es de que esta es una lección para nosotros acá. Cuando Jesús convida a sus discípulos a descansar, esa es precisamente una expresión de cuidado pastoral por los discípulos. Jesús se preocupa por ellos. Ellos fueron enviados a curar, a sanar personas, pero ellos también tenían necesidades físicas. Ellos fueron a alimentar a otros con la palabra de Dios, pero ellos también necesitaban ser alimentados. Ellos fueron a trabajar, pero ellos necesitaban descansar. Así que siempre mantenga esto en mente. Esto tiene una aplicación directa para todos nosotros, para ustedes como discípulos de Jesús, y también tiene una aplicación directa para nosotros que somos obreros del Señor, líderes de una iglesia, pastores. Obviamente todo esto tiene implicaciones. Por ejemplo, ahora mismo acá en ABC tenemos un descanso de los jueves. Y hermanos, en ocasiones hay hermanos que se acercan y nos dicen, pero ¿por qué vamos a descansar los jueves? No nos gusta descansar. Gracias, hermano. No nos gusta descansar. Debemos tener estudios los jueves. Y ciertamente, amados, nos encanta estudiar, y eso es una alegría cuando vemos que están interesados en aprender, de estar expuestos a la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa, amada iglesia? Esos son tiempos que nosotros también aprovechamos para descansar. No solamente para estudiar y prepararnos para los próximos estudios, pero también a la vez sirve como un medio de descanso. Así es de que gracias también por ese entendimiento. Volviendo a nuestro pasaje, leemos en el verso 32 lo siguiente. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Se fueron en una barca a un lugar desierto. Cuando vemos acá que los discípulos se meten en una barca y se van a un lugar desierto, no quiere decir que atravesaron nuevamente todo el mar de Galilea, sino que solamente atravesaron una región. Y el verso 33, hermanos, lo termina de confirmar. Observe conmigo, verso 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Como pueden observar, eso es un indicio claro de que ellos no volvieron a atravesar todo el mar de Galilea, sino que
era una región ahí pequeña o cerca, al punto de que las personas pudieron irse allá caminando. Así es que mantenga esto. Se dirigían a descansar. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Una multitud le seguía, al punto que cuando Jesús llegó al destino pensado, también había gente allá esperándolos. Ese lugar desierto donde llegó Jesús con sus discípulos se llama Betsaida. Eso lo indica Lucas, no Marcos, pero sí Lucas en el pasaje paralelo. Todo indica, mis hermanos, que Betsaida tenía montañas y en otras áreas estaba desértico. De Betsaida, y solamente como un dato, de Betsaida eran 3 discípulos de Jesús, el cual era Felipe, Andrés y Pedro. Bien, pues dice Marcos que encontrándose ahí en ese lugar desierto, Jesús, al ver esa multitud que le está esperando allá, al ver esa multitud de personas, se conmovió. Pero se conmovió, hermanos, en gran manera. Y eso es lo que nosotros vemos en segundo lugar. Jesús es conmovido por una multitud y Jesús los alimenta espiritualmente. Leamos el verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mantengan en mente esto como un retrato, una viva imagen. Jesús, alejándose de la muchedumbre con sus discípulos, llegan a Betsaida, desembarcan, y cuando se dirigen a un lugar desolado apenas y cruzan una cierta montaña, imagínense como que dan vuelta a una montaña y de pronto ve una multitud de personas Jesús. Al punto que cuando las observa se conmueve en gran manera. ¿Por qué? Porque dice Marcos, porque eran como ovejas sin pastor. La palabra se conmovió tiene una connotación que indica que Jesús se conmovió hasta las entrañas. O sea, todo su estómago se conmovió, se sacudió. En otras palabras, hermanos, Jesús está experimentando un sentido de preocupación profunda por aquellos que sufren, por aquellos que piden auxilio, ayuda en medio del desierto espiritual. Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano, teólogo de Alemania, quien fuera arrestado por resistirse a sus compatriotas nazis, hizo un comentario ante la desesperada situación en la que se encuentran las ovejas humanas sin pastor. Dice él: había preguntas, pero no respuestas; angustia, pero no alivio; remordimiento de conciencia, pero no liberación; lágrimas, pero no consuelo; pecado, pero no perdón. Así que, mis amados hermanos y amigos, este suceso es maravilloso. Este suceso es maravilloso, ya que nos permite ver el gran amor que tiene Jesús por las personas, por aquellos que sufren. Es algo maravilloso el ver el gran amor de Jesús al ver a esta multitud de personas. Y he aquí a Jesús, el pastor de pastores. Este es Jesucristo, pastor de pastores. Y saben una cosa, tú y yo necesitamos a Jesús como nuestro pastor. Todos los días de nuestra vida, tú y yo necesitamos a Jesús porque Él es el pastor de pastores. Y permíteme decirte una cosa más, igual de importante. Jesús está disponible hoy día para pastorear tu corazón. Jesús está disponible para pastorear ahora mismo tu corazón. Observa que la reacción de Jesús al ver la multitud de personas no fue un desespero. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han estado a punto de irse de viaje, por ejemplo. Tienen listas las maletas, están entusiasmados con una alegría, una sonrisa de oreja a oreja. Ya tienen listo todo, pero justo cuando se disponen a disfrutar de su tiempo libre, de sus vacaciones, algo sucedió. Algo sucedió al punto que se vieron interrumpidos
interrumpidas todas aquellas cosas que querían hacer. Jesús está en esta situación. Él quiere descanso y quiere darles descanso a sus discípulos también, pero inmediatamente ve una multitud que ya los está esperando. Y la reacción de Jesús no es de incomodidad, mucho menos de enojo, sino que la actitud de Jesús es de compasión inmediata. Quiero que observen, por ejemplo, la reacción de Jesús ahí, que no es ni de enfado, sino todo lo contrario, de amor por las personas. Verso 34, vuelvo a leer. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y observe, y comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. El amor de Jesús acá es mostrado al dejar de lado su deseo, al dejar de lado su descanso y el de sus discípulos. Él comienza a alimentar las almas de estas personas por medio de la enseñanza. Ahí Jesús comienza a enseñarles como un maestro a alumnos. Jesús comienza a enseñarles sobre el reino de Dios, a responder sus preguntas, sus interrogantes. Dice que pasan las horas, eso es inevitable, pasan las horas, el sol comienza a caer. Como ya han pasado varias horas, lo lógico es de que toda esta multitud comenzó a tener hambre. Y ya con hambre, pues hay que buscar comida, ¿cierto? Así es de que, hermanos, es claro que nuestro Señor Jesús tiene compasión, tiene amor por las personas y Él dedica ese tiempo a ellos. Bien, pues dice Marcos que a los discípulos se les ocurre una brillante idea, según ellos. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahí está la maravillosa idea de los discípulos. Jesús, la tarde ya cayó, mire, ya nos quitaron el tiempo acá, ya no descansamos, ya es tarde, ya tenemos muchas horas acá en pleno desierto. Ya es hora de ir a comer. Despídelos, que se vayan, que vayan a buscar comida. Verso 37, respondiendo él, les dijo, o sea Jesús: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. En el Evangelio paralelo de Juan, en el capítulo 6, dice que fue Jesús quien se dirigió a Felipe y le pregunta: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Marcos está diciendo que es Jesús quien se acerca a ellos y les dice: dadles vosotros de comer. Recuerden, hermanos, que los evangelios paralelos son perspectivas diferentes, son ángulos diferentes por los evangelistas, cada uno de ellos escribiendo también según su comitiva, hacia dónde se van a dirigir ellos, a quiénes les van a escribir. La realidad es que el punto acá de Marcos y de los demás evangelistas es de que Jesús probó a sus discípulos, es una prueba para ellos, sea que le haya dicho solamente a Felipe o se lo haya dicho aquí a todos los discípulos de manera general. El punto es de que Jesús les dice: denles ustedes de comer. Ese es el punto, haya sido Felipe o haya sido todos los discípulos. Jesús les dice: denles de comer. Ustedes vean, resuelvan la situación, vayan y denles de comer. Pero ¿cuál es la respuesta de los discípulos? Según Marcos, verso 37. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer.
Hermanos, para que tengan una idea, un denario, una moneda, era lo que ganaba una persona al día. Un solo denario. Ese era el salario de una persona al día. Por tanto, 200 denarios eran aproximadamente 8 meses de arduo trabajo. Y eso, dicen los discípulos, era lo que necesitarían, el trabajo de 8 meses para poder comprar pan y alimentar a toda esta multitud. Lo que vemos aquí, iglesia, es que una vez más, como en otras ocasiones también ya hemos observado, los discípulos son representados como personas que no entendían lo que sucedía. Esto está acá para que nosotros podamos ver que hasta aquí ya tienen aproximadamente 2 años caminando con Jesús, pero ellos no entienden lo que está pasando. Jesús, al indicarles, dadles vosotros de comer, Jesús pretendía que su respuesta fuera algo así como: Señor, nosotros somos débiles. Aquí el que es Dios eres tú. Nosotros no lo podemos hacer, pero Señor, tú eres todopoderoso, nosotros ya lo hemos visto. Tú puedes hacer todo de la nada. Eso era lo que se suponía debían responder los discípulos, pero no respondieron eso. Repito, esa debería ser la respuesta de los discípulos. Sin embargo, esa no fue la respuesta. Ellos lo único que vieron fue un gran problema. Ellos vieron desde la perspectiva horizontal, o sea, terrenal. Vieron la multitud, vieron aquel multitud de personas, vaya. Y ellos dicen, esto es un problemón. Esto es un gran problema. ¿Cómo vamos a alimentar a tantas personas? Y la verdad, hermanos, es de que esta es nuestra realidad en muchas ocasiones de nuestra vida. Nosotros no somos tan diferentes como los discípulos. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos el dolor por lo que sea, una de las preguntas que llega a nuestra mente inmediatamente es: ¿cómo podré sobrellevar esto? ¿Cómo podré soportar este dolor? Esa es la realidad que nosotros muchas veces enfrentamos. Y por supuesto, desde nuestra perspectiva, por supuesto que es imposible. Hay muchas cosas que desde nuestra perspectiva es imposible. Porque de la misma manera nosotros también somos débiles. Hay muchas cosas que escapan de nuestras manos. Aquí los discípulos se ponen a sacar cuentas. ¿Cuánto dinero van a necesitar para resolver este problema? Cuando enfrente de ellos, en su cara, está aquel que es todopoderoso para hacer posible lo que para ellos es imposible. Y vuelvo e insisto, esta es la misma perspectiva en muchas ocasiones de nuestra vida. Jesús camina a nuestro lado, Jesús está con nosotros, pero perdemos esa perspectiva. Así que lo que sigue es que Jesús toma manos en el asunto, y eso nos lleva a nuestro tercer punto: el milagro de la multiplicación de panes y peces. Verso 38 en adelante. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Ahí está una comitiva de entre la multitud. Vayan y vean, que es como decirle: vayan y vean a ver si alguien trae lonche de entre esta multitud. Y al saberlo, dijeron: 5, o sea, 5 panes, y eso lo vemos más adelante. En el paralelo también dice que fue un niño. Al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Verso 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
eso también me llama mucho la atención. Era un tiempo donde había buena vegetación en Israel. Se dirigieron a un desierto ellos, pero ¿dónde está la multitud? Ahí en el desierto. Pero les dice, recostadlos sobre el pasto verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto que vemos cómo se agruparon de 50 en 50, sin duda alguna esto ayudó para tener un aproximado de cuántas personas eran. Verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Ahí está, hermanos, algo que llama también mucho mi atención. Se dan cuenta que ahí hay un muchacho con panes y con peces, son 5. Incluso en los paralelos dice, pues, ¿qué será esto para tanta gente? Jesús los toma, y lo único que hace Jesús es tomarlo en sus manos, alzar sus ojos al cielo, ora, por eso los bendijo, y después parte el pan, lo entrega a sus discípulos. Eso es lo único que hizo Jesús. Es lo único que hizo Jesús. No sé si a ustedes les llama de la misma manera que a mí la atención. Yo no sé cuántas veces ustedes en los días modernos han visto a personas que están según haciendo un milagro o van a hacer un milagro y dicen, reúnanse acá todos, vamos a ver un milagro de Dios. Y empiezan, Señor, aquí estamos delante de ti y declaramos y bueno, que fue y que vino, y duran como 1 hora orando para un milagro. Jesús no necesitó nada de eso. No hay ningún sensacionalismo acá. Lo único que Jesús hizo es recoger los panes y los peces. Los bendijo, oró al cielo, Padre, bendice estos alimentos, danos de comer. Y partió el pan y lo partió a sus discípulos, o se lo repartió a sus discípulos. Es lo único que hizo. Lo reparten, y ahí sucedió el maravilloso milagro. ¿Cuál es ese milagro? Pues que salía, hermanos, pan. Salía y salía pan. Los discípulos eran 12. Cada uno de los discípulos por lo regular traía un canasto. Y ahí pusieron. Metían la mano y sacaban pan. Y eso sí, tengan en mente, no crean que era como una migajita. No se imaginen como abriendo un bolillo y dándole un pedacito de lo blandito y a este le tocó durito. No. Acá es que metían la mano y sacaban un pan. Literalmente sacaban un pan para una persona. Y de la misma manera, había peces y se los daban a las personas. Ese es el milagro extraordinario por parte de nuestro Señor Jesucristo. Que el pan salía y salía de las canastas. Los peces salían y salían de ahí. Al punto que dice Marcos que todos comieron. Vea lo que dice el verso 42. Y comieron todos y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Verso 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 12 cestas llenas, y de lo que sobró también de los peces. Ahí está el maravilloso milagro de nuestro Señor Jesucristo. El milagro
de los panes y de los peces fue algo evidente para todos los que estaban ahí, para todos. Fue algo extraordinario lo que sucedió en aquel lugar. Y por eso, hermanos, también está incluido en los 4 evangelios. Es un maravilloso milagro. Verso 44. Y los que comieron eran 5,000 hombres. O sea, si contabilizáramos a las mujeres y los niños, estamos hablando acá que por lo menos eran 20,000 personas ahí. Marcos no nos dice, pero Lucas comenta que el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces dio como resultado que la gente concluyó diciendo: este es el profeta prometido que habría de venir al mundo. Si me acompañan en Juan, más adelante, hermanos, en el Evangelio de Juan, para que vean, en el capítulo 6, verso 14 y 15. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14 y 15. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice el verso 14. Aquellos hombres entonces, o sea, la multitud, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces lo que intentaron es lo siguiente: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Hermanos, Israel estaba bajo el yugo del imperio romano y por supuesto ellos anhelaban libertad civil, querían ya quitarse ese yugo de los romanos, ellos querían libertad también política en ese sentido. Por tanto, lo que la multitud hizo es inmediatamente: vamos a hacerlo rey. Lo quisieron agarrar: ahorita te vamos a poner la corona y te vamos a poner como rey de nosotros. Pero Jesús, sabiendo que las intenciones de las personas eran erradas, continuaban siendo erradas, él se les escabulló, no se dejó por supuesto atrapar, y él se fue otra vez a las orillas. Debemos entender que Jesús no vino a este mundo a ser un líder político o de alguna nación. Él vino, hermanos, para dar libertad a las personas, pero en un sentido espiritualmente. Y era lo que las personas habían perdido de vista. En otras palabras, es como si dijera: este nos va a dar lonche todos los días. Así lo veía la gente. No. Este ya nos viene a rescatar de los romanos. Hey, no. Yo vengo a rescatarlos de una condición mucho peor, la cual es la esclavitud al pecado. Yo vengo a rescatarlos espiritualmente. Y él vino, hermanos, precisamente para eso, para ser el salvador de la humanidad que está perdida en sus delitos y pecados, los cuales condenan a cada ser humano de no tener un salvador. Serán condenados en el día del juicio a menos que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe y confianza en Jesús, pero por quien es Él, el Salvador del mundo. Así es de que Jesús se fue. Acá Marcos nomás llega hasta lo que sucedió. Pero bueno, esto nos ayuda a nosotros a entender. ¿Qué podemos aprender de este pasaje, hermanos? En primer lugar, debemos entender que la intención de Marcos, como la de los demás evangelistas también, es mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Es el cumplimiento de aquella promesa que Dios hizo, que enviaría a un Salvador a este mundo. Jesucristo es el Mesías. Así que lo primero que nosotros debemos entender es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. El objetivo de Jesús al multiplicar, en este caso, los panes y los peces, fue mostrarle a la multitud que Él es el pan de vida espiritual,
que Él es superior al maná que cayó del cielo en el desierto, por ejemplo, cuando los israelitas estaban saliendo del yugo de Egipto. Porque hermanos, quien comió de ese maná allá en el Antiguo Testamento, y por igual, quien comió de estos panes y de estos peces, la realidad es que volvieron a tener hambre. Volvieron a tener hambre. Mas aquel que se alimenta de Jesús jamás, jamás volverá a tener hambre. Porque Él es el pan que da vida. Él es el pan de vida. Él es la verdadera satisfacción de nuestra alma. Así es de que su alma solamente estará satisfecha verdaderamente en Jesucristo, en ninguna otra cosa. Y esta es una señal la cual apunta a la realidad entonces de que Jesús es el pan de vida. O sea, Él es Dios, es poderoso, Él tiene control sobre el mundo y sobre sus leyes, por supuesto, que Él mismo creó. Él de la nada puede hacer surgir todo, todo. Eso es lo primero que podemos aprender de este pasaje. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que Él desea, que Él puede y quiere suplirle las necesidades más básicas, por supuesto, del día a día. Eso es una realidad. Nosotros podemos confiar en Jesús aún para las cuestiones más básicas de nuestra vida. Y deberíamos confiar en esas cosas, por más mínimas o pequeñas que puedan parecer a nuestro pensamiento. Sin embargo, Él va más allá, hermanos, con este milagro. Su objetivo es mostrarle que solo Él puede satisfacer sus necesidades espirituales, las cuales son más importantes. Así que la aplicación para usted es que coloque lo poco que tiene, la poca fe que tiene, en las manos de Jesús. Lo poco que tenga, pónganlo en las manos de Jesús. ¿No tiene fuerzas? Dios le dará fuerzas. ¿No tienes fe? Dios te dará fe. ¿No tienes paz en medio del dolor y de la angustia? Dios te dará paz en medio de la adversidad. Pero entrégaselo al Señor. Ponlo en las manos del Salvador. Ponlo en las manos de Jesús. Y Él multiplicará eso por más pequeño que sea. Esa es una gran lección, amados, para nunca olvidarlo. Jesús es nuestro todo. En Él podemos confiar. Pero por los afanes de la vida, nuestra tendencia es voltear a otro lado. Como los discípulos que comenzaron a hacer cuentas inmediatamente. ¿Qué podremos hacer con esto? ¿Cómo ayudará esto? No, por supuesto. Nuestras fuerzas son inútiles. Las herramientas humanas son inútiles. Solo Jesucristo puede multiplicar aquello que nosotros reconocemos. Es poco, Señor, pero en tus manos todo es posible. Amén. En tercer lugar, esto nos enseña también que personas que reciben solo milagros no serán satisfechas. Hermanos, ya que los milagros son en sí mismos vanos, no pueden satisfacer la necesidad más urgente del hombre, que es su necesidad espiritual. Es necesario, por tanto, la palabra de Dios. Por eso no estamos de acuerdo en hacer énfasis en los milagros, los milagros, los milagros. Lo único que puede satisfacer nuestra alma es la palabra de Dios. Nosotros no podríamos vivir de milagros. Dios, si quisiese, podría hacer llover milagros. Y los hace, por supuesto. Pero nuestra vida no puede estar basada solamente en milagros. Nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios. Por eso es de que vemos que Jesús no solo hizo milagros, sino que Él, ¿qué es lo que hizo? Les enseñó. Cuando vio aquella multitud que eran como ovejas sin pastor, no dijo, vengan para hacerles un milagro. Eso no fue lo primero que dijo Jesús.
Lo primero que hizo es, estas ovejas están como sin un pastor. Y lo primero que hizo es, vengan. Y les comenzó a enseñar. Por eso aquí en ABC, hermanos, vuelvo, insisto, tenemos en alta estima la palabra de Dios, porque es por medio de ella que Dios alimenta el alma. Es la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Ella es lámpara a nuestros pies, es la palabra de Dios. Ahora bien, eso sí, mientras nosotros nos reunimos acá, Dios puede hacer milagros. En ocasiones, miren, muchas veces no nos damos cuenta, pero no son pocas las ocasiones donde los pastores, predicadores, evangelistas están predicando la palabra de Dios y Dios al mismo tiempo está obrando. Dios está obrando en sus corazones. Dios está haciendo muchas cosas que nosotros ignoramos, que a nuestro ojo humano es imposible percibirlo. Pero la realidad es que cuando nosotros nos reunimos como pueblo de Dios a escuchar su palabra, Dios obra. El Espíritu Santo obra eficazmente en nuestras vidas y lo hace de diversas maneras, como Él quiere, con quien quiere y en el momento que Él quiere. Esa es la realidad, amados. Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Entonces este pasaje demanda que usted crea en Jesús como el pan de vida para su alma. Finalmente, este pasaje le anima a confiar en la providencia de Dios para su vida. Los discípulos ya anteriormente habían visto la mano de Dios. Ellos habían visto muchos milagros. Sin embargo, aún así, los discípulos mantenían una lucha en sus mentes y corazones. Ellos dudaban de Jesús, dudaban de su providencia. Y es lo mismo que sucede en nuestras mentes y corazones muy seguido. Nosotros también de la misma manera, hermanos, no somos diferentes. Continuamente nosotros estamos luchando con nuestros corazones y con nuestras mentes incrédulas. No nos vayamos con la finta y nomás digamos, oh, estos qué testarudos eran. No, hermanos, la realidad, no sé ustedes, pero eso aplica mucho a mi vida. No son pocas las ocasiones donde nosotros pecamos de incredulidad. Entonces lo que usted y yo debemos hacer es ejercitar, madurar en nuestra confianza en Dios. Y es por eso que Dios envía o permite dificultades a nuestras vidas y desafíos. Mientras estemos bajo el cielo, Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo. Dios continuará haciendo la obra en usted y en mí. Amén. En muchas ocasiones decimos, Señor, me enfermé, Señor, tú sabes, yo no me puedo enfermar. Mujeres, mayormente les sucede a ustedes. Si son honestas, van a decir, yo no me puedo enfermar porque si yo estoy enferma, esta casa no funciona, mi marido no funciona, mis hijos no funcionan. Hermanos, eso es sumamente pecaminoso, es risible, pero es pecaminoso. Precisamente ahí es donde vemos nuestra autosuficiencia. Cuando lejos de esto, nuestra actitud debería ser, Señor, si yo me enfermo, está dentro de tu soberanía. Algo has de enseñarme y también a los que están a mi alrededor. Algo has de enseñarme y entre todas las cosas es de que yo no tengo el control de mi vida ni de lo que está a mi alrededor. Pero tú sí, Señor, tú sí. Mi confianza está en ti. ¿Qué es lo que quieres hacer en nuestras vidas? ¿Qué es lo que quieres hacer con nosotros? Amén. Hermanos, que Dios nos ayude. Lo que debemos hacer constantemente es ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Ver la perspectiva más allá del sol. No en este plano, sino cuando pasemos por dificultades en la vida, cuando pasemos adversidades en nuestra vida, recuerden, lo natural va a ser ver las cosas en este plano, pero veámoslo desde una altura mayor,
desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Veamos que es Dios quien tiene el control, que Él es soberano, que tiene pleno cuidado de mí, de usted y de todos nosotros. Esa es la realidad y eso es lo que Jesús precisamente está enseñándonos a través de este milagro. Que Dios nos ayude, que Dios bendiga su palabra. Oremos.